La gracia de Dios, el lobo y el cordero. Ese es el título del sermón de hoy día, basado en Hechos capítulo 9, versículos 1 al 9. Leímos en Jeremías 13, donde Jeremías, hablando por boca de Dios, hace una pregunta retórica cuya respuesta lógica es negativa. Jeremías pregunta: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Bueno, ni una cosa ni la otra es posible. Prosigue Jeremías en este mismo versículo: así también, dice él, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? El etíope no puede mudar su piel. El leopardo no puede quitar sus manchas. ¿Puede el hombre hacer el bien estando habituado a hacer el mal? Aquí es donde algunos dicen: por supuesto, basta con querer, porque querer es poder. En otras palabras, todo lo que el hombre necesita para cambiar es querer cambiar, ya que está en él la habilidad moral para hacerlo. Este concepto, que hoy día incluso es el eslogan de una, si no me equivoco, de una aseguradora: querer es poder. Este concepto fue popularizado en el siglo V por un monje británico, el monje Pelagio. Fue combatido por Agustín y fue condenado por la cristiandad en el concilio de Cartago en el 411. 20 años después, en el 431-32, en Efeso también fue condenada esta doctrina. Ahora, siendo declarada esta doctrina herética, podríamos pensar de que, bueno, desapareció, ya nadie más cree eso. Sin embargo, tal como las malas hierbas se niegan a salir, a desaparecer del jardín, esta idea perniciosa no desapareció del todo. Pronto apareció un sistema de pensamiento conciliatorio entre lo que enseñaba Agustín y lo que enseñaba Pelagio, donde la gracia divina y la voluntad humana cooperan entre sí y se coordinan de tal modo que sobreviene naturalmente el cambio. En este sistema, la predestinación es la consecuencia de la fe y la obediencia que son previstas. ¿Por qué son predestinados en este sistema? ¿Por qué son predestinados los hombres? Porque Dios ve que van a ejercer fe y van a obedecer al Evangelio. Eso es lo que hay detrás. Aunque no se niega la corrupción humana, sin embargo se considera la misma solo como debilitada o enferma, pero reteniendo un elemento de voluntad, de libertad, con la cual puede cooperar con la gracia divina. O sea, el hombre ha sido afectado por el pecado, pero tiene dentro de sí la libertad para él poder cooperar con la gracia de Dios y finalmente hacer un cambio. De esta manera, la conversión o el cambio es el producto de la conjunción de dos factores: uno, la gracia divina, y otro, la voluntad humana. Aquí, en este sistema, la gracia divina es como el aire, está en todo lugar y a libre disposición. La voluntad humana, bueno, esa es otra historia, porque a la voluntad entonces hay que convencerla, hay que rogarla, hay que adularla,
hay que protegerla, hay que mimarla, porque la voluntad aquí es la soberana. La gracia en este sistema es pasiva, en cambio la voluntad activa. Esto es, en palabras simples, lo que se ha dado en llamar el semipelagianismo. No nos sorprende que esta sea la doctrina romana que subyace en su sistema sacramental. Pero lo sorprendente, hermanos, es que esta idea sea una idea popular en el protestantismo moderno, en el evangelicalismo actual. Y esta idea lleva más de un siglo leudando las masas evangélicas. Y en palabras de un destacado teólogo, hablando de la situación en los Estados Unidos, para fines del siglo XIX, nótese, para fines del siglo XIX, él decía que esta doctrina había poblado la nación con incrédulos. Estos cristianos nominales, cristianos solo de nombre, hoy son una mayoría, no solo en los Estados Unidos, sino también en nuestro país. Entendámonos bien, no estoy diciendo que la mayoría de nuestro país sea cristiana. Lo que estoy diciendo es que dentro de aquellos que se consideran cristianos, la gran mayoría solo son cristianos nominales, cristianos solo de nombre. Pululan como hongos silvestres en los bosques húmedos los que son cristianos porque hicieron una oración, porque levantaron la mano y pasaron al frente, porque llegaron a una reunión y allí fueron sumidos en una emoción que los hizo llorar, porque alguien los convenció contra toda evidencia de que eran salvos. Nunca se han arrepentido, continúan tal cual y perseveran en el mismo estilo de vida que antes. Como los hongos silvestres, también son peligrosos, porque parecen alimento, pero son venenosos. En ellos no hay vida en abundancia. Lo que hay en ellos es enfermedad y es muerte. En el texto que consideramos hoy, de Hechos capítulo 9, tenemos aquí una conversión genuina. No es una excepción entre las conversiones. No podemos decir, que el apóstol Pablo. No es algo excepcional entre las conversiones. Lo hemos visto vez tras vez. Y no solamente en el libro de Hechos. Esta no es la primera conversión que vemos. Hay muchas otras que ya hemos visto. Y no solamente en Hechos. Esta es una realidad que se repite en las Escrituras. ¿Y cuál es? Que la salvación pertenece al Señor. La salvación pertenece al Señor. La gracia divina y soberana destaca en esta narración. Aquí constatamos que Saulo no hizo una decisión por Cristo. Todo lo contrario. Aquí vemos que él, Saulo en ese momento, perseguía a Cristo. Saulo no se decidió por Cristo, más bien Cristo se decidió por él e irrumpió en su vida con poder y autoridad. Veamos en primer lugar el tipo de predeterminación que tenía Saulo. Lucas ya lo ha mencionado 3 veces hasta aquí. En el capítulo 7, versículo 58, casi así, con un comentario como al pasar hacia Lucas, nos dice, con ocasión del lapidamiento, del apedreamiento y martirio de Esteban, dice, los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Esa es la primera mención. Luego en el capítulo 8, versículo 1 leemos, y Saulo consentía en su muerte. Es decir, que Saulo aprobaba total y completamente, sin ninguna duda, el tipo de muerte al que fue llevado Esteban.
Luego, en el versículo 3 del capítulo 8 leemos: y Saulo asolaba a la iglesia. Saulo ultrajaba, maltrataba a la iglesia. ¿Cómo hacía esto? Lo dicen nuestros textos. Entraba casa por casa y arrastraba a hombres y mujeres, haciendo uso de la violencia y de la fuerza para entregarlos a la cárcel. De esa manera él fustigaba a los hermanos. Ahora, Lucas nos dice en el capítulo 9, versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Aquí ha pasado ya algún tiempo desde la muerte de Esteban, pero tal parece que el odio enfermizo y homicida de Saulo no hacía más que incrementarse. Tal era su ferocidad y tenacidad en aniquilar a los hermanos, que estos huyeron de Jerusalén. Huyeron. Podríamos pensar que Saulo iba a estar contento con esto. Por fin se libraba de estos cristianos o de estos hombres y mujeres que estaban diseminando a juicio de él blasfemias y mentiras, engañando al pueblo. Eso era lo que se decía. Pero él no quedó conforme con eso, porque él no estaba contento con esto, sino que lo dice él mismo en Hechos 26:11, los persiguió hasta en las ciudades extranjeras. Y por eso que aquí él pide cartas para ir a Damasco, una ciudad que estaba al norte de Jerusalén, a un poco más de 200 kilómetros de aquel lugar. Significaba una semana de viaje. Pero eso a él no le importaba. Él quería exterminar esta idea que él concebía como maléfica. En 26:10, Saulo confirma lo que Lucas nos dice aquí, y es que, como leemos en el versículo 1, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Calvino nos dice que el lenguaje que usa Lucas para hacer referencia a Saulo en esta etapa de su vida es presentarlo como si fuera una bestia salvaje y feroz. Ese es el lenguaje que usa Lucas. De hecho, la expresión asolaba a la iglesia se usa en el Salmo 80, versículo 13, al hablar del puerco montés, el jabalí, destruyendo la viña. Un traductor dice que la expresión del versículo 1, respirando aún amenazas y muerte, es una alusión al jadeo o al bufido de las bestias salvajes que matan mutilando a sus víctimas. Hay animales que matan y los asfixian primero, pero hay otros animales que no hacen eso, como los chacales, por ejemplo, o los perros salvajes, que despedazan viva a su víctima. Este es la imagen que nos traen estos verbos empleados aquí. Este era el lobo cruel y salvaje, sediento de sangre y lleno de odio, que más tarde se convertiría en apóstol a los gentiles. Él no quería a Cristo. Su mente estaba envenenada, estaba llena de prejuicios, estaba saturada de ira y de furia. Él mismo dice, Saulo, en el capítulo 26, versículo 11, que estaba enfurecido sobremanera contra los creyentes. Saulo, cristiano, por favor, nada más lejos de la realidad. Él encerraba en las cárceles a los hermanos. Él se pronunciaba y votaba a favor de dar muerte a los creyentes. Él los castigaba duramente en las sinagogas y hasta los forzaba a blasfemar. Este era Saulo.
Cualquiera podía pensar, y de hecho más adelante vamos a ver quienes lo veían después en Jerusalén o en Damasco, desconfiaban de él. ¿Cómo si este hombre nos perseguía y causó tanto daño y tanto dolor? No creo que sea cristiano. Y alguien podrían haberle contado y haber dicho, no, imposible. Saulo, cristiano, imposible. Ahora bien, tú y yo no hemos dicho alguna vez estas palabras respecto de alguien. No conocemos a alguien malo a nuestros ojos, que ha hecho daño, y al pensar en él, cristiano, no creo. No, ese hombre aquí se va a convertir. ¿Y cuántas veces lo escuchamos? No tiene perdón de Dios. La próxima vez que diga o que piense eso, acuérdese de Saulo. Acuérdese de Saulo. Porque cuando usted piensa o dice eso, ¿saben lo que está haciendo? Está minimizando la gracia de Dios. Está minimizando el poder de Dios para transformar el corazón de una criatura. La gracia de Dios transformó a este lobo cruel en oveja. Y no solo eso, sino que llegó a transformarlo en pastor de ovejas. Y más adelante lo vemos escribiendo en las cartas a los Gálatas, por ejemplo, dice: hijitos, por quienes vuelvo a sufrir nuevamente dolores de parto. O cuando le escribe a los filipenses: amados, a los efesios: amados hermanos, gozo y corona mía. ¿Qué palabras? ¿Quién podría decir que este hombre era ese hombre cruel y sanguinario? ¿Qué pasó con él? Dios lo transformó. Dios lo transformó. Esto es lo que hace la gracia de Dios. Por eso que afirmamos, junto con los reformadores, solo a Dios la gloria. Él solamente puede hacer estas cosas. Si nosotros miramos lo que ocurrió en la conversión de Saulo, también llegamos a la conclusión que esta se debe solo a la gracia de Dios. En el capítulo 22, versículo 6, el mismo Pablo dice que fue cerca del mediodía. Piensen, tal vez a esta hora, cerca del mediodía. Y en el 26, capítulo 26, versículo 13, dice que vio una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. ¿Se imagina esto? Miren el sol que hay afuera. Imagínense una luz ahora más potente que ese sol. Eso fue lo que pasó con Pablo. Esta luz le rodeó a él y a los que viajaban con él. No fue una alucinación de Pablo. No fue que él estaba en una situación de desmedro psicológico en el cual se confundió. No. En el capítulo 26, versículo 14, dice que todos cayeron a tierra. Y Saulo, además de caer a tierra, él quedó ciego por 3 días. Nos dice los versículos 8 y 9 del capítulo 9 de Hechos. El versículo 4 del capítulo 9 nos dice que cuando Saulo cayó a tierra, él oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si vas por tu camino un día cualquiera, y una luz brillante, más brillante que el sol a mediodía, te rodea, te deja ciego temporalmente, te debilita, te tira al suelo, te llama por tu nombre y te pregunta: ¿qué estás haciendo? Hermano,
¿qué responderías? ¿Tendrías energía, capacidad para responder a eso? Yo pienso que si eso hubiera pasado conmigo, tal vez yo habría quedado mudo, presa del terror, porque algo ajeno a mí, algo que yo no entiendo, algo que no entra en mi conocimiento previo, algo muy superior, tiene el control de mi situación. Y lo peor que nos puede pasar es que perdamos el control. ¿O no es lo peor que nos puede pasar? ¿Por qué no vamos al médico? ¿Por qué muchas veces cuando nos dicen, miren, hay que operar, la pensamos 2 veces o decimos, no me opero? Porque ahí, ¿qué es lo que puede hacer usted? Nada. Es otro el que tiene poder sobre su cuerpo. Entonces, esta es la situación. Saulo, ante esto, él pregunta, ¿quién eres, Señor? La luz ahora le responde, yo soy Jesús. Yo creo que aquí se desarmó Pablo completamente. Si algo quedaba en él, esto lo desarmó completamente. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. De modo que estaba vivo. A pesar de Saulo, tal vez Saulo había creído las mentiras que esparcieron los judíos para explicar la tumba vacía. ¿Recuerda? Una de las infamias que ellos dijeron. ¿Recuerda cuál fue? Los discípulos vinieron de noche y ¿qué pasó? Robaron el cuerpo. Tal vez Pablo había creído eso. Y esa tal vez sea parte de la razón por la cual él se enfurecía cuando veía que los seguidores de este Jesús persistían engañando con el cuento de que Él ha resucitado. Y nótese, hermanos, que para Pablo no era un problema la resurrección, porque él era fariseo y la resurrección estaba dentro de sus creencias. Entonces, ¿de dónde este antagonismo? Vamos a seguir viendo. Ahora, en un instante, todas las dudas con las que había luchado al oír no solo a Esteban, sino que a la multitud de creyentes que él persiguió, humilló, maltrató y encarceló, ahora todas las piezas encajaban. Jesús estaba vivo. Él pensaba que perseguía a los seguidores de Jesús, pero Jesús les dice que Él es el perseguido. Él se identifica, Jesús se identifica plenamente con los creyentes. Es bueno, hermanos, que recordemos estas cosas. Es bueno que recordemos que Jesús se identifica con aquellos que creen en Él. Y es bueno también que quienes persiguen y maltratan a los creyentes recuerden esto: a quienes están persiguiendo y maltratando, porque perseguir a los hijos de Dios es obrar contra Dios. El versículo 6 nos dice que él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Esto es algo característico de una conversión genuina. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga? A un lado quedan las ideas brillantes. Humildemente él se pone al servicio de su Señor. La voluntad, otrora firme y decidida, ahora solo sabe esperar la orden del cielo. No actúa según sus gustos y preferencias. No, él ahora busca y quiere hacer la voluntad de Dios.
nada le complace más y no busca hacer menos. Se pone a las órdenes de otro. Esa es una característica de una conversión genuina. Busca a quién obedecer. Reconoce en el otro a alguien al cual hay que obedecer. Por último, que la conversión de Saulo es obra de la gracia de Dios, es algo que el mismo Saulo siempre dirá. Pablo, al hablar de su conversión, él siempre se la atribuye a Dios. En Gálatas capítulo 1, los versículos 15 y 16, dice que agradó a Dios apartarlo desde el vientre de su madre, que lo llamó por su gracia y que le revela a su Hijo. En Filipenses capítulo 3, versículo 12, Pablo dice que él fue tomado por Cristo, asido por Cristo. En 2 Corintios 4:6 hace la comparación con el acto creador de Dios de Génesis 1:3. Ahí dice que Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Porque aquí en 2 Corintios 4:6 dice Pablo, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por último, le escribe a Timoteo en 1 Timoteo 1:14 que la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con él, inundándole de fe y amor que es en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Miren, a Dios le agradó salvarlo. A Dios lo apartó desde el vientre de su madre. Dios lo llamó por su gracia. Dios le reveló a su Hijo y Cristo lo tomó a él. Dios resplandeció en su corazón entenebrecido. Dios le iluminó con el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, inundándole de tal gracia que le rodea e inunda de fe y amor. Todo lo hace Dios y nada nace de él. Así todo quedan por aclarar dos cosas. Una, que la conversión de Saulo no fue repentina. Y dos, que en la conversión Saulo necesitó responder a la acción divina. Si bien es cierto que la intervención final de Cristo en la vida de Saulo fue repentina, la acción divina venía hacía tiempo manifestándose en su vida. Notemos la explicación divina. ¿Qué es lo que le dice la voz? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Este proverbio da la idea de un buey que en vano patea el aguijón que le insta a seguir en determinada dirección. El buey patea y patea, pero el aguijón no desaparece, porque el amo es quien, tras el aguijón, le incita a hacer lo que él quiere. El buey solo hará la voluntad del amo, nunca su propia voluntad. ¿Qué son estos aguijones en la vida de Saulo? Saulo era un hombre muy bien dotado intelectualmente hablando. Él había escuchado y comparado multitud de testimonios. Él había sometido a hombres y mujeres a sufrimientos indecibles. Y con todo, había algo que no dejaba de surgir siempre. ¿Qué era esto? La persona de Jesucristo. Es cierto que él se convirtió camino a Damasco, pero Dios estaba obrando en él desde mucho antes. Tal vez, al menos es lo que registra Lucas, desde el momento en que estuvo enfrente a Esteban. A lo mejor antes. Pero desde ese momento, las palabras que decían Esteban calaron en el corazón y en la mente de Pablo. Y fueron palabras con las cuales él tuvo que luchar internamente. Fue así que Saulo escuchó de las enseñanzas de Jesús. ¿Qué hará con esas enseñanzas?
Recuerde que los hombres decían: nunca ha hablado hombre alguno así. Él le hablaba con autoridad, no como los escribas. Y estas cosas él debió escucharlas. Ahora, ¿era eso todo? No. ¿Qué de sus milagros? Siempre hay personas mentirosas. Hay personas que agrandan las cosas. Hay personas que las magnifican. Pero aquí tantas personas contando lo mismo. Y tantas de distintos estratos sociales hablando y diciendo no solamente que habían visto hacer milagros, sino que además que algunos de esos milagros fueron hechos en ellos. ¿Qué podía hacer Saulo con esas cosas? ¿Qué de sus predicciones? Él había dicho que luego de muerto al tercer día se iba a levantar de entre los muertos. Y esto fue así. ¿Qué de los rumores sobre su propia resurrección, de la cual había muchos supuestos testigos? Él podía poner en duda a uno o dos. Pero el apóstol Pablo, hablándole a los corintios, dice que habían más de 500 testigos que vivían en el momento en que él escribía. Entonces, todas estas cosas debían estar mellando su oposición al Evangelio. Y había algo más. Este era Esteban. Aquí con Esteban él no tenía información de segunda mano. No era que le habían contado, que habían visto, que alguien conocía a alguien. No. Él había estado presente cuando Esteban fue juzgado y condenado. Él había oído la defensa de Esteban. Y aunque lo enfureció en su momento, habían quedado ideas y conceptos que lo estaban atormentando y que él no podía negar. Había oído a Esteban orar pidiendo perdón para sus verdugos. ¿Qué poder le hacía obrar así? Y luego esa afirmación extraordinaria antes de morir con el rostro de un ángel. Él estaba presente. Él vio la transformación de su rostro antes de morir. ¿Y qué dice él? Esteban: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Qué podía pensar Saulo de esto? Y no solamente esto, sino que lo escucha, como Esteban se dirige a él, a Jesús, el que había muerto, y le dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Para nosotros hoy día esa frase no nos llama tanto la atención. Pero póngase en el contexto y en el lugar de Saulo en ese momento, donde ellos solamente se dirigían. Recuerden, ellos recitaban la Shema 3 veces al día. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Solamente a Él debían dirigirse en oración. Y he aquí que este hombre que está padeciendo el martirio, en el momento de la muerte su rostro es transformado, se abren los cielos, tiene una visión del trono de Dios y él se dirige a Jesús. Él lo vio y lo oyó. Nadie le contó estas cosas a Saulo. Había algo inexplicable. Él no tenía explicación para estas cosas. Eran cosas sobrenaturales que ocurrían con estos cristianos. Y ese algo extraordinario, ese algo sobrenatural, tenía que ver con la persona de Jesucristo. Había otro aguijón más que podríamos decir también molestaba a Saulo. Y esto era el recordar, el saber de sus fechorías contra los creyentes. Aunque él se jactaba de una justicia externa intachable,
Él sabía que por dentro la codicia lo acusaba. Así él lo dice en Romanos 7, versículo 7. Porque yo conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. De manera que él no tenía seguridad de agradar a Dios, pese al esfuerzo que él hacía en cumplir con todo lo externo de la ley. No tenía seguridad de agradar a Dios porque sabía que en su corazón había algo podrido. No tenía poder para vencer esa disposición de su propio corazón. Y esto además hacía que tampoco tuviera paz interior. Así también nosotros, al venir a Cristo, lo hacemos luego de un largo proceso de lucha, de negaciones, de conflictos internos, hasta que la gracia de Dios vence todos los obstáculos en su obrar y caemos rendidos ante Él. Esta es la respuesta ante la gracia: rendición incondicional. Señor, ¿qué quieres que haga? Esa es la inquietud del converso. Ahora tiene un Señor, pero este Señor vino para liberarlo, no para esclavizarlo. No lo pisotea ni lo deshumaniza. Una vez convertido, recién entiende el propósito de su vida, porque era el pecado el que lo tenía aprisionado y la gracia es la que lo libera. Él era esclavo del orgullo, el prejuicio y el egoísmo, y la gracia lo libera para que pueda arrepentirse y creer. ¿Eres todavía esclavo del orgullo? Entonces, todavía no te has convertido. ¿Estás lleno de prejuicios? Entonces, todavía estás en tus pecados. ¿El egoísmo se manifiesta y manda en tu vida? Entonces, querido mío, no conoces la gracia de Dios. Por eso no puedes creer. Por eso no puedes arrepentirte. Pero, si Dios tuvo misericordia de un fanático violento como Saulo, ¿te negará a ti lo que le dio en abundancia a Saulo? Si aún no te has arrepentido, creo que es porque todavía estás luchando. Estás luchando con esas dudas. Estás luchando con esas evidencias internas. Estás luchando con eso. Pero si yo hago esto, yo sé que es malo. Yo no lo quiero hacer, pero ¿por qué no hago? Estás luchando con esto. Y si esta es tu realidad, entonces continúa dando coces contra el aguijón. Cuando miras la hermosa creación, concluyes que hay un creador, que hay que ser ciego y necio para negar su existencia. Pero junto con llegar a esta conclusión, tienes que admitir que estás en deuda con Él, puesto que vives en su mundo y Él te permite disfrutar de sus dones. Cuando vas a las Escrituras, ¿qué descubres allí? Que ese creador, sí, hay un creador, pero ese creador es un Dios santo que castiga y castigará la maldad. Por consiguiente, Él te castigará a ti, puesto que no cumples con el ideal de perfección y santidad que Él demanda. Él no solo es santo, también es justo. Y en justicia, Él debe castigar la maldad. Porque si Él deja la maldad sin castigo, es injusto. Y si Él es injusto, entonces no es Dios. Entonces, al darte cuenta de esto, ¿qué descubres? Que estás perdido. Miserablemente perdido. Porque ¿qué harás? ¿Qué es lo que puedes hacer? Nada. No puedes hacer nada. Y esto es lo terrible y a la vez gloriosamente hermoso.
Porque no puedes hacer nada, porque no tienes habilidad innata para volverte a Dios. Pero tampoco puedes hacer nada porque Dios ya hizo provisión para ti en Cristo. Porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a satisfacer la justicia de Dios, que exige que el pecado sea castigado. Nos dice Isaías: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Todo esto ahora mismo está hablando a tu vida. Puedes salir de aquí como un lobo furioso, o puedes ser convertido por la gracia de Dios en una oveja del redil del pastor. Solo te explico una cosa: no finjas ser oveja, porque Dios puede convertirte en una oveja verdadera. Tú no puedes cambiar tu naturaleza. El etíope no puede mudar su piel. El leopardo no puede sacar sus manchas. Ni tú ni yo podemos deshacernos de esta naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo lo dice ahí en Romanos 7:25. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Esa respuesta queda así? ¿Esa pregunta queda así? No hay una respuesta. Y la dice Pablo: gracias doy a Dios por Jesucristo. Tú ni yo podemos cambiar nuestra naturaleza a voluntad. Nuestra naturaleza es pecadora y está condenada a morir, y debe morir, pero debes nacer de nuevo para Dios. Eso no lo puedes hacer por ti mismo. Juan nos dice en su carta, en su evangelio, que a los que creen en su nombre Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de hombre ni de varón, sino le he dado de Dios. Puedes nacer de nuevo, porque Él lo puede hacer. Él lo hizo con Saulo, Él lo hizo conmigo, y lo seguirá haciendo con todos cuantos vengan a Él arrepentidos. Pídele entonces que tenga de ti misericordia, que Él cambie tu corazón, que te haga una nueva criatura. Entonces serás, por la gracia de Dios, un corderito de su rebaño. Que el Señor te bendiga. En el nombre de Cristo. Amén. Oremos.